1492. Huelva. Si la pobreza tuviera un aroma, sería el puerto al amanecer. Una mezcla nauseabunda de salitre, pescado muerto, lodo y el sudor agrio de los desposeídos. Ese olor era parte de mí, una marca de la miseria que nos consumía. Me llamo Alberto y mi vida era la de un ratón acorralado por el hambre. Mi familia se desmoronaba, mi madre consumida por una tos implacable, mis hermanos pequeños, con el hambre grabada en sus rostros flacos, y la imagen de mi hermana Elvira, llorando por no tener pan, se me tatuó en la memoria. Intenté de todo para conseguir sustento. Buscar en la basura, cargar fardos, pequeños robos, mendigar, pero nada era suficiente. Una noche, un rumor en la taberna del puerto me dio una chispa de esperanza. Un barco con una carga valiosa llegando furtivamente. No era solo una oportunidad, era una salvación. Observé el puerto, camuflado entre los olores. No encontré el mercante rumoreado, pero vi otro barco, más grande, más oscuro, la Santa María. Decían que iría a las Indias bajo el mando de un tal Cristóbal Colón, en busca de oro y especias, pero a mí solo me importaba su bodega. Un cofre lleno de valor que podría aliviar el sufrimiento de mi familia. Esperé horas, el frío y la densidad de la noche a mi alrededor. Cuando el puerto enmudeció, me deslicé al agua helada. Cada brazada era una lucha contra el peso de mi ropa empapada, pero la imagen de Elvira me impulsaba. Alcancé el Santa María. Trepé por una cuerda con las manos entumecidas, sintiendo la madera rugosa y el miedo a caer o a ser descubierto. Llegué a cubierta, inmóvil en las sombras. El silencio solo rompía el mar y el crujido del barco, pero un olor diferente, denso y rancio, emanaba de las escotillas. Me arrastré hacia una boca negra que prometía oscuridad y botín. La bodega era un laberinto sofocante. El aire apestaba a sal, madera vieja, tela húmeda y ese olor dulzón y rancio que no reconocía. La oscuridad era casi total. Adapté la vista y distinguí bultos, provisiones. Con las manos temblorosas llené mi saco con pan duro, carne salada, queso, suficiente para mi familia. Pero la sensación de no estar solo se hizo intensa. Un crujido, un susurro cortado. Me congelé. No era el barco, ni una rata. Era algo más. La paranoia comenzó a retorcerse en mi estómago. Entonces oí voces bajando por la escotilla. ¡Mierda! Dejé caer el saco y me lancé detrás de unos toneles temblando. Eran voces cansadas, conspiratorias. No entendí las palabras, pero sí el tono. Me sentí observado. Se quedaron horas interminables. Oí el amanecer, la actividad en la cubierta. Comprendí. La verdad helada. Estaba atrapado. La Santa María zarpó. Yo era su carga invisible. Los días en la bodega fueron una pesadilla. Frío, humedad, oscuridad, el hedor insoportable. Las ratas eran mis compañeras, pero también una amenaza. Mi mente empezó a resquebrajarse. Los crujidos del barco eran lamentos. El aire frío, dedos tonteando. La sensación de ser observado nunca desapareció. ¿Eran marineros? Quizás algo más en la bodega. Las viejas historias de almas perdidas empezaron a parecer plausibles en mi mente debilitada. ¿Y si los susurros no eran humanos? Las pesadillas invadieron mi vigilia. Veía a Elvira, pálida y hambrienta. Oía la tos de mi madre. Y luego
la sensación de las garras frías que se volvieron reales tirando de mis tobillos, que me despertaba gritando, empapado en sudor, convencido de que algo en la oscuridad intentaba arrastrarme. Ratas, espíritus, locura. La distinción se volvió borrosa. La realidad se deshilachaba. Meses parecieron siglos. Mi cuerpo era un despojo. Mi mente se hundía en la niebla de la locura. Una noche, la calma era inusual. Silencio profundo. No puedo soportarlo más. La claustrofobia y la locura me impulsaron. Me arrastré a la escotilla. Subir fue una agonía. El aire fresco de la cubierta fue una bendición y un shock. Me tambaleé. La cubierta estaba desierta. Caminé hacia la popa, bajo la inmensidad estrellada, esperando a no ser descubierto. Al llegar a la popa, me detuve. La luna arrojaba un rastro de plata sobre el océano negro, impresionante y aterrador, y entonces lo vi. Destellos y movimientos sutiles bajo la superficie que mi mente torturada interpretó, como formas, cuerpos pálidos y lánguidos, extendiendo apéndices borrosos, peces, restos, el sonido del viento o los susurros de la locura. Imposible saberlo. Pero la visión me llenó de pavor inefable, la certeza de que algo antinatural me llamaba del abismo. Una sensación fría y definitiva recorrió mi espalda. Tuve que mirar atrás. Lentamente, muy lentamente. Y ahí estaba. Era una criatura, humanoide, pero incorrecta, demasiado alta, delgada, borrosa, como vista a través de agua turbia, la impresión de una cara y unos ojos que parecían absorber la luz. Estaba cerca, pero se sentía ajena a la realidad, una presencia que impulsaba, con una energía fría y antigua, horror puro. Algo que desperté. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o gritar. El aire se hizo denso. Duró una eternidad. Luego, mi cuerpo reaccionó. Di un paso atrás, tambaleándome. El borde de la popa, demasiado cerca. Perdí el equilibrio. La caída, el grito ahogado, el impacto helado del agua, la negrura que me envolvía. Salí a la superficie, jadeando, gritando. Oí voces en cubierta. Hombre al agua, esperanza. Entonces sentí que me agarraban. No eran algas. Algo fuerte, definido, en mis tobillos, tirando hacia abajo. Pataleé y luché. La fuerza era implacable. El agua me cubrió. Y bajo el agua, en la negrura viscosa, ahora sí, tomando la forma que mi mente agonizante quiso darle, una mujer hermosa, pero antinatural. Se acercó, sus ojos brillando, me alcanzó, me rodeó y me besó. Un beso frío, salado, con el sabor del miedo y la muerte. En ese último instante de consciencia, vi la misma figura sin rasgos de la cubierta, distorsionada y final. La locura, el mar, la muerte, todo en uno. Las manos tiraban más y más hacia abajo. Se hizo el silencio y la presión aplastante de las profundidades.
Nunca encontraron mi cuerpo. Desaparecí. Una anécdota para las guardias nocturnas. El polizón que se volvió loco y cayó al mar. La Santa María siguió su viaje. Pero mi mundo, el de Alberto, el hambriento de Huelva, consumido por el miedo, la locura y el abismo que me reclamó. Me llamo Alberto y esta fue mi historia.